siempre que llegué a Semilla, lo que nos encontramos fue la palabra del Señor y al Dios que quiere hablar a nuestros corazones. Y siempre me encantaba esta frase: abre conmigo tu Biblia. Entonces, abre conmigo tu Biblia en Isaías 49 para que juntos estudiemos esta bella porción. Isaías 49, y déjame te platico que Isaías es uno de mis libros favoritos, y ha sido una gran bendición poder a lo largo de algunos años poder conocerlo mejor, pero nunca termina de sorprenderme todo lo que hay en sus páginas, y esa sección en particular del capítulo 40 en adelante son pasajes muy bellos. Así que habiendo estudiado todo esto, no vas a decirme que no. Isaías es un gran libro y es padrísimo poder estudiarlo juntos. Así que estando ya en esta sección del capítulo 49, ¿por qué no leemos del versículo 1 al 6? Oramos y comenzamos nuestro estudio. Dice el versículo 1: Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Oramos? Gracias, buen Dios. Ponemos en tus manos nuestro estudio y la meditación de nuestro corazón. Señor, a través de ello, déjanos ver tu corazón, déjanos ver tu carácter, déjanos entender tu propósito para nuestras vidas y terminar simplemente con gratitud por tanta gracia que hemos recibido, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta sección del capítulo 49 en adelante arranca una nueva sección dentro del bosquejo general de Isaías. Si bien el capítulo 40 fue el cambio más drástico que vas a encontrar en el libro, ¿no? En donde el énfasis se vuelve hacia la salvación y la gracia, lo que sucede a partir del capítulo 49 es que va a enfatizar acerca de esta frase, mi siervo, que no es la primera vez que se va a mencionar, ya se ha usado muchas veces anteriormente. En los pasajes anteriores se mencionaba para hablar acerca de Israel, para hablar acerca, en porciones hablando acerca de Abraham, incluso de David, refiriéndose acerca de mi siervo. En particular, varias secciones usaba el término mi siervo para referirse a una persona que aún no nacía y que era el instrumento que Dios usaría para liberar al pueblo de Israel. No sé si recuerdas, pero era Ciro el persa y lo vimos hace unos cuantos domingos. Pero cuando estas porciones que estamos por estudiar mencionan la frase mi siervo, ahora ya no va a estar hablando ni de Ciro ni de Israel, aunque lo van a mencionar como un nombre, ¿no? Pero va a hablar no de otra persona, sino del Mesías. Y sabemos que el Mesías es Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, increíblemente, en Isaías 49 vamos a estar viendo muchísimo acerca del corazón, la misión, el propósito de la venida sobre la venida de Jesús. Así que esto va a ser el tema central. Y algo que nos va a llamar la atención en el versículo 3 es que sí, dice, mi siervo eres, oh Israel. Y esto puede surgir la pregunta, entonces, ¿por qué dice o por qué se refiere a Israel cuando está hablando de mi siervo, ¿no? ¿Por qué está diciéndole Israel? Justamente porque, bueno, déjame te platico, pero justo eso, el Mesías vendría siendo un descendiente de la nación de Israel. Y el nombre de Israel se usó por primera vez cuando Dios, a través de un hombre llamado Jacob, ¿recuerdas?
a Jacob, habiendo nacido como un engañador y un suplantador, y viviendo de esa forma, tiene un proceso y tiene un trato de parte de Dios en donde llega el momento en el que tiene un encuentro también con Dios. Y en ese encuentro con Dios se menciona en la Biblia como que él luchó con Dios, peleó con Dios, y la Biblia dice que él venció, pero salió con la cadera dislocada, ¿no? Salió con la cadera completamente mal. Y sabemos que en realidad su victoria se basó en su derrota, porque en ese día el hombre orgulloso, el hombre que quería todo sacarle ventaja, por primera vez se rindió ante el único que es verdaderamente el Señor, ¿no? Y en ese día Jacob ganó. Y Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no serás más Jacob, sino serás llamado Israel. Israel significa gobernado por Dios, y a partir de ese momento Dios levantó de Jacob 12 tribus llamada la nación de Israel, la nación que sería gobernada por Dios. Pero aquí está lo curioso del asunto. Tenían el nombre, pero no tenían realmente la realidad del nombre. No eran gobernados por Dios en muchos sentidos. En muchos sentidos hacían cada quien lo que bien le parecía. En muchos sentidos conocían a Dios solamente por nombre, mas no se rendían ante el señorío de Dios. Y en ese sentido, cuando aquí menciona, mi siervo eres, oh Israel, sería la primera vez que el nombre de Israel hace sentido en una persona, porque está hablando acerca de Jesús. Ese que sería el descendiente de Israel, ese sería el que sería verdaderamente gobernado por Dios. Verdaderamente gobernado por Dios. Y ese nombre nunca sería mejor usado. Bueno, si tú te llamas Israel no es ninguna ofensa, te lo tomes personal, pero es verdad. Cuando menciona a Jesús como gobernado por Dios, dices exacto. Finalmente llegó aquel que pudiera vivir de acuerdo a esta realidad, siendo Dios aquel que gobierna su vida. Y en ese sentido, bueno, solo el versículo 1 es interesante cómo dice que Dios lo llamó desde el vientre y desde las entrañas de su madre tuvo su nombre en memoria. En la NTV dice que el Señor me llamó desde antes que naciera, ¿no? Y eso es cierto. Dios ya le había puesto nombre antes de que naciera, ¿no? Recuerdo dos pasajes en particular. Isaías 7 menciona que llamarán su nombre Emanuel, ¿no? Que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Y lo que estaba diciendo no solamente es un nombre más, sino la realidad de que este no iba a ser un profeta más de los montones de profetas que Dios levantó para advertir al pueblo. Este sería el Salvador. Este sería no otro sino Dios con nosotros, Dios viniendo a este mundo, Dios importándole tanto que vino y habitó entre nosotros. Pero también dice que en el pasaje de Lucas 1:31 dice que cuando el ángel se le apareció a María, le dijo que el ser que nacería sería llamado Jesús porque él salvaría al pueblo de sus pecados, ¿no? Entonces es verdad, él había sido llamado aún antes de su nacimiento. Habíamos sabido antes de su nacimiento que él sería Dios con nosotros, que él vendría a salvar al pueblo de sus pecados. Y el versículo 2 es también bello. Dice, puso en mi boca como una espada aguda. Esto nos muestra que sus palabras eran como una espada, ¿no? Y la Biblia justamente dice eso, que el mensaje de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Esa palabra que te conoce, que te habla y entra en lo más profundo, y no hay forma en la que puedas quedar simplemente sin el toque, sin esa exposición que la palabra hace en tu corazón. Entonces, la palabra de Jesús iba a ser ese mensaje. Pero también nos habla, en el versículo 2 dice, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Esta idea de saeta bruñida se puede traducir como una flecha que está siendo afilada, ¿no? Dice que él sería una flecha afilada,
¿no? Y esto nos recuerda algo acerca de una saeta, ¿recuerdas? El Salmo 127 que dice que los hijos son una herencia de Jehová y son como saetas en manos del valiente. Nos recuerda que Jesús tuvo que ser afilado, ¿no? Y es verdad porque cuando estuvo en esta tierra, en Hebreos 5:8 nos menciona que Él aprendió obediencia, es decir, se sujetó a unos padres siendo el perfecto, el creador del universo aprendiendo a obedecer y a sujetarse a la creación. Y parecía algo fuera de serie, porque lo era. Pero en ese sentido, lo que nos muestra es no solamente que el mensaje de Jesús era distinto, sino que el carácter de Jesús. Dios estaba forjando el carácter de Jesús de una forma especial. Y finalmente, entonces, el versículo 3 nos dice esto: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero él dice algo, dice en el versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Lo que está sucediendo es que, imagínate estas palabras de boca de Jesús, ¿no? Por demás he trabajado, en vano he consumido mis fuerzas. ¿Te puedes imaginar a Jesús hablando estas palabras? Bueno, proféticamente Isaías está poniendo estas palabras en Jesús. Y dices, ¿en serio él pudo haber dicho eso? Y a mí me hace todo el sentido, en el sentido de esto. Cuando él vino a este mundo, él pudo haber pensado eso al ver a los líderes religiosos, aquellos que deberían de haber esperado la venida del Mesías. Esos mismos le rechazaron. Al encontrarse con discípulos en quien invirtió noche y día, y estos estaban medios perdidos viendo quién de ellos era el mayor y quién de ellos podría estar a la derecha del trono, ¿no? Y no entendían muchas de las cosas que Jesús enseñaba. Aún no les era revelado, dice la palabra. Pero también Jesús pudo haber pensado esto al ver el mensaje que había anunciado y presentado a un mundo que semanas después estarían gritando, crucifíquenle. Entonces realmente es cierto, Él no se entiende. Si tú has llegado a sentir esto, ¿no? Por demás he trabajado en vano y sin provecho, creo que no hay nadie más que pueda entenderte sino Jesús mismo. Jesús quien vivió y fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero la diferencia está en esto. Este pero que está en el versículo 4 dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Cuál era la diferencia? Que él, viendo las circunstancias, no encontraba el sentido, pero poniendo su mirada en el Señor, ahí encontraba su propósito. Él era el siervo del Señor y él iba a hacer la voluntad de Dios, aun cuando los hombres que estaban delante, el objeto de su amor, lo rechazaba. Y entonces, versículo 5 dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, ¿no? Y repite esta idea, Dios me formó para ser su siervo. Entonces, este pasaje del versículo 1 al 6 va a ser conocido como uno de los 4 cantos del siervo del Señor, ¿no? Este es el segundo canto del siervo del Señor, porque el primero ya lo estudiaron con el pastor Fermín en el capítulo 42, que nos habla del carácter del Mesías, cuando habla de mi siervo no será contencioso, no levantará su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, ¿no? Nos hablaba del carácter del Mesías. Pero este canto del siervo del Señor, que sería el segundo, nos habla acerca de la misión del Mesías. El siguiente canto del siervo del Señor nos va a hablar acerca de la sumisión, como tenía un oído humilde y tenía una lengua de sabios, ¿no? Y el cuarto canto del siervo del Señor va a ser este que nos habla de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Posiblemente lo conoces. Pero este segundo canto
del siervo del Señor, nos habla acerca de la misión. ¿Y cuál es la misión del Mesías? La misión es servir al Padre. Aquí lo dice claramente y lo repite una y otra vez. Servir al Padre. ¿Por qué? Porque en Él encuentra todo el propósito y todo el sentido. En Él encuentra la recompensa. En Él encuentra el propósito. En Él encuentra toda la motivación, ¿no? En Dios. Pero ¿cuáles serían estas cosas que tendría que hacer para servir al Padre? Va a mencionar dos cosas principales. Aquí en el versículo 5 y en el versículo 6 menciona. La primera dice, el que me formó desde el vientre, versículo 5, para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. La primera forma en la que iba a servir al Señor, lo menciona de una manera muy sencilla, es haciendo volver a Jacob, congregarle a Israel. ¿Qué tiene esto para nosotros? ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, realmente es la narrativa bíblica completa. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Aunque su pueblo se ha olvidado de Dios, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y los tiene presente, ¿no? Los ama profundamente. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene misericordia de ellos. Él es el que ha prometido que los sostendría, el que los bendecería a pesar de su infidelidad. Y Dios había hecho esto. Ahora, ¿quién es el pueblo de Israel o Jacob, como se menciona aquí? Bueno, es una nación que había recibido promesa tras promesa de parte de Dios, que conocía las leyes que Dios había dado en el monte Sinaí, que había recibido el pacto, los pactos de Dios, en donde habían conocido el corazón de Dios, en donde habían recibido tantas cosas y tantas instrucciones, las memorizaban desde pequeños, conocían las instrucciones que estaban escritas, pero muchos de ellos se habían alejado, conocían la verdad, la sabían de memoria, pero en realidad sus vidas estaban completamente alejadas. De hecho, Isaías viene a hablar muchísimo acerca de esto. Con sus labios me honran, pero su corazón, ¿te acuerdas de esto? Está lejos de mí. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Jesús viene a restaurar y a traer de regreso a una nación que, aunque le conoce, se ha olvidado de él. Y por eso viene Jesús. Esa es la primera misión, regresar a su pueblo, porque Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y esto también lo repite Pablo en Romanos 11:26. Dios no se ha olvidado de su pueblo, pero Él está buscando tener misericordia. Y eso nos lleva a lo segundo. La segunda misión, o la segunda parte de la misión del Mesías, para servir al Padre, la vemos sobre todo en el versículo 6. Dice ahí, poco es para mí, dice Dios, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. En pocas palabras, lo que está diciendo es, mi intención no es solo que tú salves y regreses al pueblo que se ha alejado. También, dice ahí, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación a lo postrero de la tierra. Y lo que está diciendo es, no es suficiente para mí que solamente rescates y traigas de regreso a mi pueblo que tanto amo, sino que también espero que tú puedas traer luz, abrir los ojos del resto del mundo para que ellos puedan ver quién verdaderamente soy y entonces yo pueda también salvarlos, para que yo también pueda salvarlos. Cuando aquí dice hasta lo postrero de la tierra, es hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ahí yo veo dibujados a los chilangos, ¿sabes? Pero aparte de eso, yo crecí en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Yo crecí en el sur de la Ciudad de México por Villacuapa y pues ahí viví muchos años de mi vida. Pero cuando me caso y Dios empieza a llamarnos, nos llama hasta el Estado de México. ¿Te imaginas? Nos llama hasta el Estado de México, por ahí por satélite, Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla de Vaz, esos lugares lejanos, ¿no? Que cuando yo era chiquito y yo
yo iba a visitar familiares que estaban por allá, yo veía las torres de satélite y pensé que esa era la marca del fin del mundo, ¿no? Yo llegaba a las torres de satélite y pensaba que ahí se acababa todo. Pero descubrí que aparte está Cuautitlán Izcalli. Hay más allá, ¿no? Y entonces digo, verdaderamente Dios ha llegado hasta lo último de la tierra, ¿no? Dios se ha extendido y ha llegado hasta nosotros. El hecho de que Dios te haya alcanzado a ti y me haya alcanzado a mí es una evidencia de que verdaderamente Dios está buscando a todo el mundo. Dios está llamando al resto de la tierra. ¿Y qué desea hacer Dios? Darle luz y salvación. Un comentarista, Grogan, decía que Israel tiene luz, es decir, ellos conocen la verdad, la saben, la han memorizado, pero necesita restauración. Necesitan regresar al Padre porque de todo ese conocimiento no han podido hacer lo más importante, que es venir al Padre, ¿no? Y vivir bajo la sombra de sus alas, que es lo que Él quiere. A diferencia de lo que la Biblia describe como los gentiles, que son los no judíos, los que no han crecido conociendo todas estas promesas y todas estas escrituras, aquellos que estaban en su rollo, en su onda, ¿no? Ajenos de Dios, viviendo para sí mismos, jamás hubieran pensado, ¿no?, el considerar a Dios. Básicamente varios de nosotros, ¿no? Que si 10 años atrás te hubieran dicho que estarías sentado un domingo abriendo la Biblia, poniendo atención con hambre por escuchar lo que estás escuchando, tú dirías, estás loco, ¿no? Y con todo Dios nos ha alcanzado, te ha alcanzado a ti. Y en ese sentido, Dios tiene suficiente para los que le han escuchado, para los que han sabido, han escuchado posiblemente incluso toda su vida, ¿no? Acerca de quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su palabra, cuáles son los versículos, los conocen, los citan, los memorizan, pero no han vuelto su vida a Él, no han regresado al Padre. Jesús puede hacer eso, puede regresar a esos al Padre, pero también aquellos que eran completamente ajenos, que no les interesaba en lo mínimo, jamás se imaginarían considerar algo respecto a Dios o religión. Dios quiere en primer lugar darles luz, abrirles los ojos para darse cuenta. No es un tema de religión, no es un tema de ahora sí ya portarse bien. Es un tema de volver a nuestro origen, es un tema de conocer a ese Dios que nos creó, porque todos nosotros somos creación de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. Cuando Pablo, estábamos estudiando Hechos ahí en Santa Mónica, Pablo va a estas comunidades donde no hay tantos judíos. Me encanta cómo se refería a ellos y les hablaba acerca de un Dios que creó los cielos, que creó la tierra, que hizo todas las cosas, que es el Dios que formó a las personas, al ser humano. Y un detalle que añade ahí es que le dio al hombre la libertad para escoger, tomar decisiones acerca del rumbo de su vida. Es decir, le dio libre albedrío, ¿no? Y con todo ese libre albedrío el hombre lo ha usado mal y lo ha usado para rendir culto a cualquier cosa que nos encontramos por el camino, ¿no? Y vivimos adorando y sirviendo a cualquier cosa que encontramos, que pensamos que le da sentido a nuestra vida. ¿Y qué quiere hacer Dios? Quiere abrir nuestros ojos. Quiere ser luz para nosotros, para que nos demos cuenta que hay un solo Dios. Y ese Dios es bueno, y ese Dios nos creó, y ese Dios nos busca de regreso. Pero también quiere, lo segundo, salvarnos. No solamente que nos demos cuenta de nuestra necesidad, sino que volvamos también a Él. Que nosotros también nos arrepintamos, entreguemos nuestra vida cuando nos demos cuenta que hemos entregado nuestra vida a cualquier otra cosa que no hace sentido. Entonces, luz a las naciones y salvación hasta lo último de la tierra. Ahora versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos,
Verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Hay una característica aquí que llama mi atención. Dice al abominado de las naciones. ¿A quién está hablando? ¿De quién está describiendo? A Jesús. Despreciado, abominado por las naciones. El mismo que creó el mundo entero, ese mundo le da la espalda. Ahora, qué interesante, porque aquí no está diciendo abominado por los judíos. No está echando la culpa a la nación de Israel. Está diciendo que todo el mundo es exactamente igual. El mundo entero, los que le conocen y los que no han oído de él, aún ellos, aún nosotros, le hemos dado la espalda al Señor. Abominado de las naciones. Esto nos deja ver que si Dios nos invita a nosotros, no es porque seamos mejores que su pueblo, sino que nuevamente, como lo hizo con ellos, quiere tener misericordia. Quiere tener misericordia de nosotros. Nos ama y Él es fiel, ¿no? Dice, fiel es el Santo de Israel. Pero también algo que veo es que Él quiere transformarnos. Él quiere cambiarnos. Él no quiere dejar al pecador en su condición pecaminosa. Él quiere transformarlo. ¿Cómo lo sé? Bueno, una evidencia está aquí en el capítulo 49, versículo 7. Dice, verán reyes los que le aborrecían y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Lo que era imposible para estas personas, ahora siendo posible. Los que eran ajenos a Dios, ahora adorando a Dios. Él quiere transformar. Y la conclusión evidente es fiel es el Santo de Israel. Versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé. Te guardaré, te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Habla como Dios ayuda y está en equipo con Jesús haciendo esta obra. Versículo 9, para que digas a los presos, salid. Esto es, le está diciendo a los que están oprimidos, puedes ser libre, ¿no? Y esto ya lo vimos un poco. Él vino a libertar a los presos. Lo vamos a ver un poco más la próxima semana. A los que están en tinieblas, mostraos, es decir, a los que no pueden ver, ¿no? Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero yo digo que hay uno peor que el que cree que ve, ¿no? Y es verdad, porque la Biblia describe que a veces nosotros, siendo ciegos, queremos guiar a otros ciegos, ¿no? En nuestro afán de pensar que todo lo hacemos bien. Y en ese sentido, Dios finalmente abre los ojos y te das cuenta, wow, necesito de Dios. Y abre los ojos. En los caminos serán apacentados, dice ahí. Esto nos habla de un pastor pastoreando a sus ovejas. Y en todas las alturas tendrán sus pastos, hablando del sustento, ¿no? Si apacentar nos habla de la guía del pastor, los pastos nos hablan del sustento. Y hace un par de semanas veíamos que podemos venir al Padre y decirle, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? Él cuida de nuestras necesidades físicas y podemos depender de Él para que cuide de nuestras necesidades físicas. Pero también veíamos, no solo cuida de nuestras necesidades físicas, Él también puede proveer las espirituales. La más grande, perdona nuestras ofensas. Él puede proveer para esas necesidades físicas y espirituales en nuestra vida. Así que habla de todo esto que Jesús puede hacer por aquellos que simplemente le consideran. Darles libertad, abrirles los ojos, guiarlos, sustentarles para todas las necesidades. Y así lo dice en el versículo 10. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia. Así se describe a sí mismo. El que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Ve el versículo 11, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Esto es una profecía específicamente para el pueblo de Israel también, a quien Dios ha prometido sí van a ser llevados cautivos a Babilonia.
Esto es inevitable, tiene que suceder a causa de su desobediencia. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también les está diciendo, pero yo mismo los haré regresar, ¿no? Pero en el regreso muchas veces se van a encontrar con obstáculos como montañas y dicen, ¿cómo vamos a cruzar de regreso? Y Dios dice, voy a abrir un camino entre las montañas, ¿no? Voy a hacer lo imposible para que ustedes puedan regresar. Voy a hacer que aún en los montes voy a abrir un camino donde no lo había, ¿no? Si Dios pudo hacer un camino en medio del mar, ¿que no puede hacer un camino en una montaña? ¿Estamos de acuerdo? Y Dios está hablando de cómo puede guiarles. Y aquí dice, versículo 12, vendrán de lejos. Y aquí estos del norte, del occidente y de la tierra de Sinim, ¿no? Como Dios está trayendo de muchos lados a su pueblo. Menciona de muchos lados, ¿no? De lejos. Menciona la tierra de Sinim. Algunos piensan que es... dicen que es una tierra de Egipto, algunos piensan que es una tierra de China. Yo pienso que es la tierra de Sinimelosé, ¿no? Porque quién sabe cuál es, la verdad. Chiste de papá, entonces por algo. Pero eso, Sinim, quién sabe cuál es, pero de ahí también Dios los va a regresar. Versículo 13, y dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Al final lo único que queda es alabanzas, ¿no? Alabanzas, canten alabanzas, cielos, alégrense tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes. La creación alabando al Señor porque Dios ha restaurado a su pueblo y ha invitado a las naciones, hasta lo último de las naciones, a que vean y reciban salvación. Pero continúa, el versículo 14 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra, devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y esta porción es fuerte porque la respuesta de Israel a esta bendición que Dios promete, porque está hablando a futuro, suena muy padre estas promesas, pero tú te has olvidado de mí. Hoy ya no estás en control, Dios, porque mira las circunstancias, ¿no? Y está hablando de cierta manera en este tiempo, cuando el pueblo de todas formas va a ser llevado cautivo, de todas formas Jerusalén va a ser destruida, esto no va a cambiar. Jerusalén va a ser destruida por los babilonios, ya Dios lo había anunciado y esto sucederá así. Así lo dice en el versículo 19, devastada, arruinada y desierta es esa tierra. Y el habitante concluye y dice, me has abandonado, Señor. Te has olvidado de mí, ya no te acuerdas de nosotros. Nos creaste y nos abandonaste a nuestra suerte. Pero la respuesta de Dios a esto son 2 ejemplos en donde va a dejarles ver cómo Dios no se ha olvidado de ellos. La primera en el versículo 15 que ya leímos, el ejemplo de una mamá. Una madre con un hijo recién nacido. ¿Puedes pensar en un ejemplo más profundo y íntimo y cercano de amor como una madre con su hijo recién nacido? ¿No? Y bueno, si tú has estado allí, sabes exactamente lo que es esto. Y haz esta pregunta, ¿acaso se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de amar y cuidar a aquel bebé que acaba de tener?
Y la respuesta de Dios es, aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, ¿no? Y esto me recuerda el Salmo 27:10, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, si en el mundo podemos tener ejemplos de calidez, de amor, de afecto natural, de un entrañable amor, de fidelidad, ¿por qué no pensar que Dios es mucho más allá que eso? Y eso es lo que Dios está diciendo. Si una madre no se olvidaría de su hijo recién nacido, aunque ella se olvide, yo no lo haré, ¿no? Así de profundo es mi amor, tan fuerte como en tus términos podrías concebir el amor de una madre por el bebé que acaba de nacer en sus entrañas. Y aún más. Ese es el primer ejemplo, pero el segundo ejemplo es aún más fuerte, porque es aún más real. Y dice en el versículo 16, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Este texto nos habla acerca del Mesías. Es como si el Mesías estuviera hablando, es como si Jesús estuviera diciendo estas palabras. ¿Te imaginas a Jesús diciendo, en las palmas de las manos te tengo esculpida? En otra versión dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. ¿Recuerdas las palmas de las manos de Jesús? Bueno, ¿qué sucedió? Acabamos de celebrar la Cena del Señor y recordamos que para demostrar ese amor, es decir, Dios no nos mandó besitos del cielo, dice mi hermano, ¿no? No nos mandó Dios te bendiga desde el cielo. ¿Cómo demostró Dios su amor para el mundo? Enviando a su único hijo, muriendo Él y pagando Él el precio por nuestras maldades, por nuestros pecados. Su amor se demostró pagando Él el castigo que nosotros teníamos que haber pagado. Así demostró su amor por nosotros. Pero ahora, Él murió en la cruz, pero también resucitó. Y no sé si recuerdas cuando resucitó y se presentó delante de los discípulos, específicamente enfrente de Tomás, el que dudaba. ¿Te acuerdas lo que le dijo Tomás? Aquí están las marcas, puedes meter tu mano. Aquí está la herida, puedes meter tu mano en el costado. ¿Qué sucedía? Jesús acababa de recibir un cuerpo nuevo, pero en ese cuerpo nuevo llevaba las marcas del sacrificio de la cruz por nosotros, ¿va? Ahora, qué fuerte, porque en Apocalipsis volvemos a ver a Jesús y se nos menciona y aparece como un cordero, pero, ¿sabes? Aparece como un cordero inmolado. Esto significa que aparece como un cordero lacerado, lastimado. Nuevamente volvemos a ver a Jesús en la gloria, herido por nosotros. Algunos se atreven a decir que en ese lugar que Dios promete, en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, en donde todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, la única evidencia y la única marca que habrán de todo lo que pasó antes de estas cosas son las marcas de Jesús en sus palmas y en su costado. ¿Te imaginas eso? Sería un recordatorio permanente para cada uno de nosotros que el hecho de que estuvimos ahí tuvo un costo y lo llevó Dios. Que amarnos a nosotros no fue gratis. Alguien tuvo que pagar para que tú y yo fuéramos amados. Y para que en el día en el que dudemos si realmente le importo a Dios, solamente miremos sus manos y digamos, claro, verdaderamente Dios me ama. Y no se ha olvidado de mí. Como una madre no se olvida de su bebé recién nacido, habiéndose grabado o tatuado nuestro nombre en la palma de sus manos, tiene presente nuestro nombre. Y sí, devastada y arruinada, versículo 19, pero también Dios promete, voy a restaurarte. Dice, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, aún los hijos de tu orfandad, ¿no? Aquellos que habían sido dejados huérfanos, aquellos que habían sido dejados a su suerte.
Dirán, estrecho es ahora para mí este lugar, apártate para que yo more. Ahora, ese lugar desértico que no había ni una sola edificación levantada, todo estaba destruido, los muros destruidos, las casas destruidos, el templo destruido. Dice, en un futuro llegará el día en el que habrá un problema diferente. El problema va a ser que no va a haber espacio para una sola persona más. Habrá tanta gente que regresará a la nación de Israel, muchos de tus hijos regresarán, que ya no habrá lugar para ellos ahí. Y qué cierto es eso, ¿no? Cómo Dios ha bendecido y prosperado a la nación de Israel. De tal manera que, aunque ha sido destruida hasta sus cenizas, Dios la ha reconstruido vez tras vez. Y vemos eso porque solamente Dios es fiel. Y versículo 21 en adelante, ya estamos por terminar, vamos de bajadita. Pero el versículo 21 en adelante nos va a mostrar 3 imágenes para hablar acerca de la fidelidad de Dios para con su pueblo y para con las naciones. Versículo 21. Del 21 al 23 vamos a ver la primera imagen, que es una viuda con sus hijos. Una viuda con sus hijos que habían sido dejados a la muerte prácticamente. Dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, ¿no? En primer lugar, esta mujer sorprendida porque de pronto aparecen hijos que ella no había conocido y dice, ¿quién engendró estos? ¿No? Y por el otro lado dice más adelante, peregrina y desterrada, ¿quién pues crió estos? No solamente aparecen unos hijos que ella no había engendrado o que no se había percatado, sino dice, ¿y quién los crió? ¿Quién los mantuvo y los sostuvo y los proveyó durante su crecimiento para que estén aquí tantos? Dice, he aquí yo había sido dejado sola. ¿Dónde estaban estos? Esta mujer está sorprendida porque, habiendo sido una viuda, en esa cultura y en ese tiempo la viudez podría significar simplemente esperar a la muerte. O sea, simplemente estar olvidado, ¿no? En esa cultura y en ese tiempo eso se veía así. Pero ella dice, sin embargo, ahora veo a hijos que yo no ni engendré ni crié. ¿Y quién hizo esto? La pregunta que hace, la respuesta del versículo 22 dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones. La respuesta es, yo, dice Jehová. Yo he hecho esto, yo tenderé mi mano a las naciones y los pueblos levantaré mi bandera, traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros, ¿no? La ternura con la cual habla esto. Estos hijos van a ser llevados por las naciones que te asediaban y te lastimaban. Al final, ¿quién hizo esto? Dios. Porque de forma milagrosa está trayendo de regreso a su pueblo. Dice, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Escuchaste eso? Que no se avergonzarán los que esperan en mí. Es decir, Dios no garantiza que no habrá la necesidad de esperar. Van a haber momentos en la vida en la que vamos a tener que esperar y la espera no va a ser fácil. La espera se va a sentir de tal forma que vamos a decir, Dios, te has olvidado de nosotros. La espera va a ser tan dura que vamos a terminar confundidos y pensando que Dios se ha alejado de nosotros. Pero lo que dice es que al final aquellos que esperan en Él van a estar satisfechos, es decir, no van a ser avergonzados. ¿Tienes esa confianza tú? ¿Que no vas a ser avergonzado? ¿Que no vas a ser avergonzada cuando tú esperes en el Señor? ¿No? Tal vez hoy estás en un tiempo de espera. Tal vez hoy estás esperando a que algo suceda, te encuentras o te identificas con estos pasajes en donde dices, yo me he sentido así. A veces me siento como que Dios se ha olvidado, a veces me siento como esto. Hoy estoy entendiendo que Dios no se olvida de mí porque Él entregó su vida por mí.
Porque así como una madre que ama verdaderamente a sus hijos, Él me ama profundamente. Pero hoy sigo esperando. Pero en el día en el que esa espera termine, en algunos casos va a ser al llegar a la presencia del Señor. Pero ninguno va a poder llegar a la presencia del Señor y decir, no valió la pena. Incluso el salmista se atreve a decir, ¿no? Me parece que es por ahí del Salmo 18. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Muchos dicen, ¿no? Que cuando llegan a la presencia de Dios dicen, yo voy a tener una o dos cosas que decirle a Dios. ¿Será? El salmista solo dice, yo estaré satisfecho. No habrá necesidad de añadir nada porque todo habrá valido la pena, ¿no? Y si tú esperas en el Señor, no serás avergonzado. Solo la espera a veces es dura, pero mientras vas a poder ver la mano y la provisión del Señor. Ahora, la segunda imagen del versículo 24 al 26 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo soy Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. La segunda imagen es de un rescate, básicamente de un secuestro. Podríamos ponerlo así, de un prisionero de guerra. La imagen nos habla de un valiente. El valiente es Dios rescatando de un tirano. El tirano es Babilonia. Eso lo sabemos por el contexto histórico. Y Babilonia, para ese tiempo no había quien le hiciera frente. Es ese reino, esa potencia, ese gobierno al final que es intocable. ¿Ubicas? Que nadie puede hacerle frente, que dice, es lo más poderoso que hay en la tierra. Sí, en la tierra, pero Dios dice, yo soy ese valiente, que soy más poderoso que lo más fuerte que pueda haber aquí en la tierra, y yo voy a liberar al cautivo. ¿Y quién es el cautivo? Israel. Dios está prometiendo que Él tiene la capacidad de enfrentar al invencible y destruirlo. ¿Te acuerdas? La semana pasada Babilonia se jactaba. No hay nadie más. Yo solo puedo, solo yo y nadie más. ¿Te acuerdas de estas palabras? Nadie hay más fuerte que yo, pensaba Babilonia. Y Dios le dice, siéntate y calla. Y esto nos representa esta imagen que veíamos también la semana pasada, cómo Dios, a través de Cristo, viene a liberarnos de un tirano también. De un tirano que ha tenido cautivo a las personas generación tras generación. Es el pecado. El pecado y Satanás, ese que piensa que nadie le va a poder hacer frente, pero al final Cristo, de forma profética en Oseas, le dijo, o muerte, yo seré tu muerte. Y en 1 Corintios capítulo 15 le dice, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿No? Yo seré el vencedor, yo venceré al pecado y a la muerte. Y en ese sentido, Cristo le hizo frente al invicto, al que había tenido todas las batallas ganadas, pero en ese día Cristo venció a la muerte y al pecado. Él es el valiente, Él es el vencedor y Él viene a librarnos. La tercera y última imagen, versículo 1 al 3. Dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed.
visto de obscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. La tercera imagen es de un esposo fiel siendo cuestionado, preguntándole, ¿acaso tú desechaste a nuestra madre? ¿Acaso tú nos vendiste por cualquier acreedor? Y la respuesta de Dios a la pregunta, ¿por qué permites esto?, tiene dos respuestas que les da en este texto. La primera, podríamos decir que Dios les dice que en realidad lo que ellos piensan que es la razón no es la razón. La razón que ellos piensan es que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios ya no quiere ayudarles. Y Dios les dice, sí, me sigue importando y yo quiero, pero también pueden llegar a pensar, no, pues es que Dios ya no tiene el poder para librar, ¿no? Dios ya no puede librar y por eso les pregunta, ¿no hay en mí poder para librar? Sí, claro, yo tengo el poder para secar los mares, para secar los ríos y volverlos en desierto. Dios sigue siendo poderoso, entonces el problema no es ni el poder ni la voluntad de Dios. Y les deja ver en claro cuál es el problema. Dice en el versículo 1, he aquí que por vuestras maldades y por vuestras rebeliones es que está sucediendo esto. El problema no está en mí, el problema está en ustedes. Dios le había dado muchas advertencias al pueblo de Israel. Dios le había dicho muchas veces a ellos que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus pecados, que cambiaran sus caminos, que entregaran sus ídolos, que los estaban llevando a vivir conductas y vidas que los estaban llevando a la muerte y a la destrucción. Lo que les está diciendo es, no, yo no los vendí, ustedes se vendieron. No, yo no presenté ninguna carta de repudio, ustedes se alejaron. Entonces Dios, de cierta manera, presenta la realidad de las cosas. En particular, la razón por la cual Israel estaba por pasar estas cosas no era otra. No es que Dios no quería, no es que Dios no podía. Es que Dios simplemente estaba permitiendo que las consecuencias de sus pecados lleguen ahí. Bien, vamos a continuar el estudio la próxima semana, pero terminando para aquí nosotros, ¿qué hay para nosotros en cuanto a todo esto? Solamente pienso en dos cosas principales. Uno, entender lo siguiente: Jesús verdaderamente le importa mi restauración. Él quiere que vuelva a Él. Él quiere que yo regrese al Padre. Ya sea que yo conozca de Él y me haya alejado, Él quiere volverme a Él, o yo sea que haya vivido lejos de conocer y de interesarme en las cosas de Dios, pero Él dice, yo quiero abrir tus ojos para que veas quién verdaderamente soy y entonces recibas mi salvación. Es un privilegio entender que Dios quiere librarme, quiere abrir mis ojos, quiere sacarme de mi oscuridad y no se ha olvidado de mí. Así como una madre no se olvida de sus bebés que acaba de dar a luz, Dios no se olvida de nosotros. Y todos los días lleva el recordatorio en su propio cuerpo de lo que costó amarnos a nosotros. No, Dios no se ha olvidado. Lo segundo es lo siguiente. El pueblo está viviendo las consecuencias de su pecado. Es decir, viviendo las consecuencias de vivir bajo la propia consecuencia de sus decisiones, de tener las riendas en sus propias manos, ¿no? Y bajo las decisiones del pueblo, las decisiones que han tomado los han llevado a las consecuencias que están teniendo aquí. Están siendo llevados cautivos por los amos a quienes ellos habían decidido servir. ¿Cuál es la invitación? Creo que así como nos habla de el Mesías que sería gobernado por Dios, Dios quiere que también nosotros podamos ser ese Israel, es decir, que podamos ser verdaderamente guiados, controlados, ¿no? Y sujetos a la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Lo que hemos demostrado hasta este punto es que en
nosotros a cargo del bote, con las riendas del caballo, no hemos podido llegar muy lejos. Pero el Señor promete que si nosotros somos guiados por Él, Él puede llevarnos, Él puede guiarnos, Él puede aún abrir un camino en donde no lo hay, por medio de los montes, y ahí pastorearnos, y ahí sustentarnos, y ahí cuidarnos. Él quiere bendecirnos. ¿Damos gracias? Dios, tú eres bueno, gracias, Señor. Así es, Señor, tú eres digno también de estos aplausos, Señor. Tú eres bueno y a ti te magnificamos y a ti te damos gracias por tantas cosas que has hecho en nuestra vida, Señor. Lo que nos queda, Señor, es rendirnos a ti. Ya no queremos nosotros tener las riendas de nuestra vida, queremos que tú gobiernes nuestra vida. Queremos ser ese Israel gobernado por Dios, volviendo al Padre, regresando a nuestro origen y encontrando en ti nuestro propósito, Señor. Yo te doy gracias porque tú lo has hecho todo, Señor. Llevas en tus manos las marcas de tu amor y de la invitación que sigues haciendo a nosotros para que volvamos a ti, Señor. Si te conocemos, Señor, y si alguien aquí te ha conocido, pero necesita regresar a ti, Señor, que sepa que tú estás como el Padre, con los brazos abiertos recibiendo al Hijo pródigo, Señor. Y si alguien aquí te está conociendo por primera vez y está viendo ese carácter amoroso y compasivo, que pueda hoy recibir esa salvación, Señor. Te damos gracias porque todo esto es posible por medio de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.